Gracia y paz, hermanos. Muchas bendiciones a todos. Vamos a dar inicio a este estudio de las Escrituras. Miremos, hermanos, Apocalipsis, capítulo 1. A causa del tiempo voy a leer las Escrituras de manera inmediata. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer el texto desde el verso 19. Apocalipsis capítulo 1, verso 19 dice, escribe y las que son, y las que han de ser después de estas. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que le fue entregada a Juan el apóstol. Estamos leyendo un verso que nos menciona de alguna manera una, una sección que se realiza en el Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto. Y las cosas que Juan había visto hasta este momento que el Señor le dice esto, eran aquellas cosas que están en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 18. Esas son las cosas que Juan ya había visto. Esa es la primera sección del Apocalipsis. Y las que son, estas cosas que son, es una segunda sección del Apocalipsis. Pero hay una tercera sección del Apocalipsis y se llama las que han de ser después de estas. Vamos a leer parte de las cosas que serán después de estas. Miremos otro texto que está en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer este capítulo y vamos a encontrar aquí este aspecto de esta sección. Apocalipsis capítulo 4. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, el Señor le hace un dictado a Juan acerca de las 7 iglesias. Le hace un dictado para cada una de las iglesias. Pero después de que termina ese dictado, Juan comienza a tener otra experiencia, que comenzamos a observarla aquí en Apocalipsis capítulo 4. Después de esto, mire, ¿después de qué? De todas las experiencias de los capítulos anteriores. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos entonces aquí esa frase que inicialmente leímos en el capítulo 1, el verso 19, de que las cosas que Juan había visto eran esas cosas que iban desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 18, y las cosas que son, que era la segunda sección, son esas cosas que Juan iba a ver a partir de allí hasta el capítulo 4. Esas cosas que son, tenía que ver con el dictado a las 7 iglesias. Pero hay otra sección del Apocalipsis que se le llaman las cosas que son después de estas. Y esas cosas que son después de estas suceden desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Entonces, a partir de este capítulo comienza una nueva sección en el Apocalipsis. Y con la ayuda del Señor vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con los 24 ancianos. Vamos a leer. Y al instante, verso 2 del capítulo 4, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estamos viendo el trono del Señor, el trono del Padre. Y alrededor del trono
había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Con la ayuda del Señor vamos a transmitir el mensaje relacionado a los 24 ancianos del Apocalipsis. Aquí en este verso es la primera vez que se mencionan los 24 ancianos, porque más adelante vamos a encontrar otros versos que los mencionan también. Antes de leer esos otros versos, para encontrar en estos otros versos características interesantes, vamos primero a definir quiénes son estos 24 ancianos. Y alrededor del trono había 24 tronos. En primer lugar, nos muestra que estos 24 ancianos estaban sentados en 24 tronos. ¿Y qué dice el apóstol Juan en Apocalipsis 20? Juan dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos aquellos que recibieron facultad para juzgar. Vemos que esos tronos son establecidos en Apocalipsis 20 y nos muestra de alguna forma que aquellos que se van a sentar en esos tronos tiene que ver con un remanente, los vencedores del pueblo del Señor. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis 20. Entonces vemos que estos 24 ancianos estaban sentados en 24 tronos. Entonces ahora les llama los 24 ancianos. Es importante observar este aspecto. Cuando miramos Primera de Crónicas 24, vemos que existían en el Antiguo Testamento 24 turnos sacerdotales. Aquí el número 24 es un número tipológico. Es importante leer toda la escritura y leer todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para que el Espíritu Santo nos revele cuándo el número es tipológico y cuándo el número es literal. En este caso, vemos que el número es tipológico y que estos 24 tronos, estos 24 ancianos, ese número 24, lo que nos muestra es la plenitud del servicio sacerdotal. Porque durante todo el tiempo, estos 24 turnos sacerdotales continuaban para abarcar la totalidad del tiempo. Así que esto nos muestra la plenitud del servicio sacerdotal, algo que el Señor le había entregado a los hombres. Y es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque alrededor de la interpretación de los 24 ancianos ha surgido variedad de interpretaciones. Algunos dicen que los 24 ancianos son un presbiterio angelical, es decir, un gobierno de ancianos de ángeles. Pero a la verdad, nosotros podemos ver en la escritura que quizás el énfasis es diferente. Cuando miramos Apocalipsis 5, en el verso 8, dice lo siguiente, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cuando leemos este texto lo estaban expresando los 24 ancianos. Y lo que esto nos está mostrando es que estos 24 ancianos hacían parte del pueblo de Dios. La escritura nos muestra que el Señor ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso es lo que dice Hebreos. Así que sabemos que el Señor tomó forma humana para socorrer al hombre. Y aquí estos 24 ancianos están diciendo que el Señor los redimió para Dios con su sangre.
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este verso ya nos muestra que estos 24 ancianos no eran ángeles, sino que eran hombres. Y sabemos entonces lo que vemos en Apocalipsis 2 y 3, que tiene que ver con las 7 iglesias y cómo al finalizar cada una de las cartas de las 7 iglesias, el Señor cierra esa carta diciendo al que venciere, mostrando así una cantidad de galardones a los vencedores. Y entre esos galardones que el Señor le da a las iglesias, a la iglesia de Tiatira su galardón era el regir y reinar sobre las naciones. El galardón que el Señor le da a la iglesia de la Odisea era sentarse en tronos, sentarse en el trono. Y después de mencionar los galardones y de mencionar los asuntos con las 7 iglesias, vemos que aparece Apocalipsis 4, que nos muestra el trono. La centralidad de Apocalipsis 4 es el trono del Señor. Esa es la centralidad de Apocalipsis 4, el trono del Señor. Y en medio de este trono aparecen 24 tronos. Y muestra la escritura que habían 24 ancianos. Ya observamos lo que significa el número 24. Hemos observado cómo estos ancianos no son ángeles, sino que son hombres y tiene que ver con los vencedores. Así que el número 24 es un número tipológico. Pero lo que nos muestra es que los 24 ancianos son los vencedores de las iglesias. Son aquellos que están allí con el Señor en los tronos. Y es interesante observar esto, porque la palabra anciano nos muestra y nos enseña algo interesante, y es lo que significa. ¿Y qué significa? Madurez espiritual. Madurez espiritual. Otra característica interesante de estos 24 ancianos que se encuentra allí en Apocalipsis 4, dice que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Observen este uniforme, hermanos. Su cuerpo tenía vestiduras blancas, al igual que los sacerdotes, y su cabeza tenía una corona de oro, al igual que los reyes. ¿Qué es lo que nos muestra la escritura en esto? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1 y verso 6, dice lo siguiente. Juan el apóstol expresa lo siguiente. Y nos hizo, ¿quién? El Señor, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El lenguaje apocalíptico desde el principio nos muestra esta realidad. Y es que el Señor no hizo reyes y sacerdotes a los ángeles, sino que hizo reyes y sacerdotes a su pueblo y en este caso a los vencedores. Así que la corona que tienen los 24 ancianos nos habla de lo real y su vestidura sacerdotal nos habla, valga la redundancia, de lo sacerdotal. ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos, en Primera de Pedro 2:9? El apóstol Pedro menciona la siguiente frase. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Mire qué interesante, real sacerdocio. Cuando observamos esa palabra real, significa realeza, significa reino, significa corona. Y sacerdocio nos habla de lo sacerdotal. El apóstol Pedro entendía esta figura y el apóstol Juan nos muestra esta figura porque él vio a los ancianos allí. Así que estos ancianos nos muestran la realidad de los vencedores. Estos ancianos son una figura tipológica de los vencedores, del remanente del Señor. Cuando observamos Zacarías, el libro de Zacarías, vemos que Zacarías tuvo 8 visiones. Estas visiones abarcan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y en una de estas visiones, Zacarías ve a Josué, sacerdote, sumo sacerdote,
estando él allí, y ve cómo a Josué se le coloca sobre su cabeza una mitra sacerdotal. Vamos a leer ese verso para luego regresar. Zacarías capítulo 3, verso 5. Zacarías capítulo 3, verso 5. Dice lo siguiente. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. Entonces aquí observamos lo sacerdotal que estaba allí sobre el sumo sacerdote Josué. Pero es interesante porque más adelante Zacarías va a describir a este mismo sacerdote con una corona real. Mire lo que dice Zacarías 6, verso 11. Dice lo siguiente. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Aquí vemos que sobre ese mismo sumo sacerdote, que inicialmente se le colocó una mitra, ahora se le coloca una corona real. Esto es lo que la escritura nos muestra. Y a pesar de que este sumo sacerdote, Josué, nos muestra al Señor Jesús, es una tipología de Cristo, siendo Cristo el Rey de Reyes y siendo Cristo el sumo sacerdote, el Señor nos muestra en su palabra, por medio de Juan, por medio de Pedro, que nos ha llamado para ser real sacerdocio y para hacernos reyes y sacerdotes. Esa figura de reyes y sacerdotes, esa figura del real sacerdocio, la observamos en los 24 ancianos. Entonces, los 24 ancianos nos muestran esta realidad. Y era importante mencionar esto para entrar en el tema de los 24 ancianos. Siendo los 24 ancianos una figura tipológica que nos muestra a los vencedores y nos muestra lo que es la madurez espiritual, vamos a contemplar en las escrituras, en todo Apocalipsis, exactamente 7 apariciones de estos 24 ancianos. Ellos aparecen exactamente 7 veces en el resto de Apocalipsis. Y en estas 7 apariciones de los 24 ancianos, vamos a encontrar 7 características acerca de la madurez espiritual y características que deben tener los vencedores. Vamos entonces, mis hermanos, a encontrar estas características. Y vamos a leer texto por texto y verso por verso. El primero de ellos está en Apocalipsis 4, verso 9 en adelante. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis 4, 9. Dice lo siguiente. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es, mis hermanos, la primer participación de los 24 ancianos.
estos 24 ancianos se quitaban sus coronas y las arrojaban a los pies del Señor. Esto es algo interesante, porque estas coronas que ellos tenían sobre sus cabezas eran coronas que ellos se habían ganado. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que nos muestra las Escrituras. La palabra del Señor en Santiago nos habla acerca de que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque al haber resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le dará a aquellos que le aman. Esa misma corona la vemos en Apocalipsis, capítulo 2, en el galardón a Esmirna, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra del Señor nos muestra la corona incorruptible de gloria, y allí observamos coronas. Así que estas coronas que tenían estos ancianos, ellos se las habían ganado a causa de haber vencido. Pero la corona, el Señor se la dio a los vencedores, porque los vencedores entendían para qué servía esa corona o cuál era su función. Y la función de la corona o la razón por la cual uno se debe ganar la corona y la intención de nuestro corazón de ganarnos esa corona es arrojarla a los pies del Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Batallamos y vencemos contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás para ganarnos esa corona y para estar con el Señor y para estar delante de Él únicamente para quitarnos la corona y lanzarla a sus pies. Allí observamos esta realidad. Entonces, ¿de qué nos habla esta primer aparición de los ancianos? Nos habla de que los ancianos del Apocalipsis nos muestra que no tenían ego espiritual, ni tampoco una percepción meritoria. No consideraban que lo que tenían era de ellos, sino que lo que tenían era del Señor. Y es interesante porque eso fue lo que les permitió tener ese lugar de estar cerca al Señor. La palabra yo en griego es ego, ¿sí? Y aquí en este verso estamos observando lo que es la humildad bíblica, lo que es la humildad que el Señor nos enseña. Es interesante porque la humildad nos muestra un cuadro acerca del carácter de Cristo. La humildad se olvida de sí mismo. Aquel que posee la humildad se olvida de sí mismo, ¿sí? Y esto es de sus fortalezas y también de sus debilidades. No es lo mismo con las emociones o sentimientos negativos como la tristeza, como la depresión, como la frustración, como el miedo o como la timidez. La timidez no es humildad, porque la humildad se olvida de sí mismo, mientras que la timidez recuerda toda debilidad. Y al recordar toda debilidad, es un recordarse a sí mismo. Así que eso es también ego. Aún las emociones negativas, los sentimientos negativos nos llevan a recordarnos a nosotros mismos y a centrarnos en nosotros mismos. Y es por eso que el Señor nos invita en su palabra a temerle solo a Él y no a las cosas. Porque aún temerle a las cosas es enfocarnos en nosotros mismos y no en el Señor. Así que la humildad tiene que ver con olvidarnos de nosotros mismos, aún de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas, y únicamente recordar al Señor y observar al Señor y contemplarlo. Eso es lo que la palabra del Señor nos muestra aquí en este texto y en esta aparición de los 24 ancianos. Estamos observando
las características de la madurez espiritual y las características de los vencedores en las 7 apariciones que tienen los 24 ancianos en las Escrituras. Miremos, hermanos, la segunda característica. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer Apocalipsis 5 y vamos a leer desde el verso 4. Aquí en Apocalipsis 5 observamos al Cordero, cómo el Cordero es digno de abrir el libro, ¿sí? El rollo que desata los 7 sellos, que al desatarse en esos 7 sellos se desatan 7 trompetas y 7 copas. Verso 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es Juan el que está allí. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. ¿Quién le dijo? Uno de los ancianos. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué interesante. Aquí vemos la segunda aparición de los ancianos, representada en este anciano, que le habló a Juan. Y le dice a Juan, Juan, no llores porque alguien ha vencido. Y este que ha vencido se llama el león de la tribu de Judá. Cuando este anciano le dice esto a Juan, Juan no lo había visto. Entonces, si a nosotros nos dicen qué es un león, ¿qué nos imaginamos, hermanos? Un león. No nos imaginamos algo diferente. Mire lo que dice. Verso 6. Y miré, aquí Juan mira, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿sí? Dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces aquí es interesante. Luego dice que tiene 7 cuernos. Este cordero tiene 7 cuernos, ¿sí? Y era un cordero como inmolado, como inmolado. Entonces es interesante porque Juan vio un cordero, pero el cordero tenía el nombre de otro animal y era el león. ¿Qué estamos observando acerca de la madurez espiritual y las características de los ancianos? La revelación de Cristo, porque Cristo es cordero, pero también es león. Y de hecho, el Apocalipsis abre diciendo que es la revelación de Jesucristo, particularmente la revelación del león, o sea, de Cristo como el león, porque todos los evangelios y aún el resto de las cartas que observamos, Hechos, las cartas Paulinas, Pedro, bueno, todas las demás cartas, nos habla de la gracia de Dios y de la redención, y allí vemos al Cordero. Apocalipsis nos muestra ese aspecto del león, así que tiene que ver con la revelación del león. Entonces, una de las cosas que tenían estos ancianos era un conocimiento, en primer lugar, de que el vencedor es Cristo, ¿sí? Que Él es el vencedor. Por eso la palabra del Señor va a llamar a sus siervos más que vencedores, porque es una victoria que obtienen basados en la victoria de Cristo. Es por la victoria de Cristo que el Señor nos permite ser vencedores. Entonces, este era uno de los aspectos de los 24 ancianos, el segundo. Y es que tenían una revelación de la victoria de Cristo y de este aspecto de Cristo. Vamos a mirar la tercera aparición. Apocalipsis 5, vamos a leer Apocalipsis 5, verso 8, más abajo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya leímos este verso ahora, lo estamos repitiendo. Y cantaban
un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la tercera característica que estamos observando acá? Bueno, ellos tenían copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, ¿sí? ¿Y de qué nos está hablando esto? De la intercesión. Ellos tenían las oraciones en las cuales se presentaban a sus hermanos. Ellos representaban a sus hermanos y de hecho los antecedían, ¿sí? Al igual que lo hizo Daniel cuando Daniel se pone en lugar del pueblo para interceder, o también los demás profetas. Entonces, la tercera característica de la madurez espiritual y de estos ancianos era la importancia y la función de la intercesión, la función de la oración, la función de considerar que el bienestar de mis hermanos es más importante que mi bienestar. Que las oraciones que hago y las oraciones que leo al Señor son más importantes que sean las oraciones de la iglesia, de los hermanos, a mis propias peticiones. Ellos no tenían ego, ellos no pensaban en sí mismos. Entonces aquí observamos esa tercera aparición. La cuarta aparición que observamos aquí. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 9 en adelante. Apocalipsis 7, verso 9 en adelante. Mire lo que dice este texto. Vamos a leer este texto que nos muestra la aparición, la cuarta aparición de los ancianos. Mire lo que dice, desde el verso 9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí Juan está observando esta situación. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos leyendo acá? Es importante leer este texto para darnos cuenta de lo que sucede después. Estamos buscando estas características de la madurez espiritual y de los vencedores. Verso 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Interesante. El anciano se acerca a Juan a preguntarle, y en su pregunta pareciese como si él no conociese la respuesta. Se acerca a Juan, ¿sí? Y le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, estos que tú ves, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta Juan, como si no supiese. ¿Qué dijo Juan? Yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es interesante, porque en primer lugar le pregunta quiénes son estos, y Juan le dice, no sé. Entonces él le explica y le da una larga explicación. No es objeto de este tema mencionar este contexto y lo que está sucediendo, sino encontrar esta realidad espiritual. ¿Y cuál es? Y es que aquel que tiene madurez espiritual y aquel que el Señor le está guiando a vencer, pregunta aún sabiendo la respuesta. ¿Y por qué lo hace? Porque busca que su hermano reciba revelación. Busca la participación de su hermano. Busca llevar a su hermano a tener revelación. Entonces, enseñar no solo es exponer, ¿sí? No solo es obrar. Enseñar es guiar al hermano a los brazos del Espíritu Santo, porque los hombres muestran cosas, pero el Espíritu Santo es el que enseña las cosas. Entonces, esto fue lo que hizo este anciano, y fue estimular la revelación. Le hizo una pregunta que quizás en ese momento Juan no se la estaba haciendo. Él observó esta realidad y él no estaba quizás pensando, ¿quiénes son estos? Pero este anciano le hace esa pregunta para estimular en Juan esa pregunta. ¿Quiénes son estos? Entonces Juan dijo, sí, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Entonces Juan le dijo, tú lo sabes. Y él le responde. Qué interesante lo que es la madurez espiritual. Lo que es esta característica de los vencedores, que no buscan mostrar su conocimiento o su revelación para de alguna manera quedar sabio entre los hombres, sino que tienen esa sensibilidad espiritual y esa dirección del Espíritu Santo para guiar, ¿sí?, a sus hermanos a tener una revelación genuina, profunda y pura de parte del Señor. Así queden como personas que no conocen la respuesta. Él se comportó como alguien que no conocía la respuesta al principio, pero esto llevó a Juan a tener un entendimiento más allá de esta circunstancia. Vamos a observar, hermanos, la quinta característica. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ir avanzando en este libro. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es interesante porque aquí encontramos algo. El apóstol Pablo habla acerca de la final trompeta y habla acerca de un acontecimiento que va a suceder en el toque de la final trompeta. Y acá observamos algo interesante. Cuando nosotros, mis hermanos, observamos la escritura, y por lo menos acá atrás, Apocalipsis 10, verso 7, dice lo siguiente acerca de esta séptima trompeta, le da una importancia a esta trompeta, el Apocalipsis, dice Apocalipsis 10, 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto se llama el misterio de Dios. Él dice que el misterio de Dios se va a manifestar en plenitud en el toque de la séptima trompeta. Y acá vemos esa séptima trompeta que suena y, digamos, para no abordar ni entrar en el contexto acerca de la séptima trompeta, sino encontrar en esta manifestación de los ancianos esta característica de la madurez espiritual, vamos a enfocarnos solamente en esto, vemos algo interesante. Y es que cuando sonó la séptima trompeta, que ya Apocalipsis 10 la había mencionado, que aún el apóstol Pablo la mencionó porque dijo a la final trompeta, porque él entendía ciertos toques de trompeta, o sea, ciertas veces trompetas iban a sonar, diferentes trompetas. Esta final trompeta, que es la séptima trompeta, suena, y lo interesante es que estos ancianos entendían lo que iba a pasar. Ellos sabían que cuando sonó esa trompeta, en ese se había dado el tiempo para que el Señor reinara, para que las naciones se airaran, para que la ira del Señor viniera sobre ellas, para que viniera el tiempo de juzgar a los muertos, para que viniera el tiempo de dar galardón a sus otros siervos, los profetas, y a los otros santos que estaban siendo involucrados en esta realidad de la séptima trompeta, de la final trompeta, a los que temían su nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de que los ancianos conocían los tiempos, de que los que tienen madurez espiritual y han avanzado en la madurez espiritual y han vencido, el Señor los sumerge en la revelación profética. Ellos sabían lo que iba a suceder en la séptima trompeta. Ellos conocían la profecía. Ellos entendían las señales. Cuando sonó la trompeta, ellos sabían qué significaba. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, porque eran 7 trompetas diferentes, tocadas por 7 ángeles diferentes, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, ellos entendieron. Ellos podían interpretar las señales del Señor. Esta es la característica que nos muestra este pasaje. Y es que los ancianos y la madurez espiritual lleva a que podamos interpretar las señales del Señor, interpretar sus señales. Vamos a mirar la sexta aparición, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, verso del 1 en adelante. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Qué interesante, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Era una particularidad que se estaba presentando aquí, era una particularidad de que a este grupo de personas el Señor les concede este galardón de darles un cántico nuevo delante del trono. Y mire lo que dice que nadie podía aprender ese cántico. Y aquí menciona que los ancianos no podían aprender el cántico. Y es interesante porque estos ancianos que nos muestra el Señor, que son una representación de los vencedores, una representación de aquellos que han alcanzado madurez espiritual, ellos no podían aprender el cántico. ¿Y qué es lo que esto nos está mostrando? Y es que ellos disfrutaron, aceptaron, valoraron las riquezas que el Señor le dio a los demás. No criticaron, no exigieron, ¿sí? No entendieron este cántico, pero ellos estuvieron allí, observando este acontecimiento, admirados por este acontecimiento. Y es porque esto el Señor se lo dio particularmente a este grupo, no a los ancianos, no a los demás, sino a este grupo. Entonces ellos disfrutaron las riquezas que el Señor le entregó a los demás, le dio a los demás. Esto hace parte de la madurez espiritual. Cuando hay madurez espiritual, disfrutamos lo que el Señor le dio a otros. Así nosotros no lo tengamos. Cada uno de nosotros tenemos algo especial, algo que el Señor nos ha entregado, ¿sí? Cada uno de nosotros somos como una piedra preciosa. Y sabemos que cada piedra preciosa tiene una constitución diferente, un color diferente. El rubí es rojo, la esmeralda es verde. Y si ponemos el rubí y la esmeralda juntos frente a la luz del sol, ambas interpretan y reciben la misma luz, pero lo que reflejan es un color diferente. Y es valioso lo que refleja y lo que muestra el rubí, una preciosa luz roja. Y lo mismo es valioso y precioso lo que muestra la esmeralda, una preciosa luz verde. Si cada uno de nosotros tenemos algo del Señor, y el Señor no deposita en nosotros absolutamente todo, porque Él quiere que seamos dependientes de Él por medio de los demás hermanos, que aprendamos a sujetarnos y que aprendamos a observar al Señor en lo que el Señor le ha dado a otros hermanos. Esto hace parte de la madurez espiritual. Ahora pues, mis hermanos, vamos a observar la séptima aparición para finalizar. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice lo siguiente. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos
Y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esta es la séptima participación que vemos aquí de los ancianos. Solamente hay estas participaciones en todo Apocalipsis. Y es que al final de las participaciones que vemos aquí, Apocalipsis 19 que nos habla luego vemos las bodas del Cordero y el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo en un caballo blanco, vemos que al final estos ancianos solo dicen, amén, aleluya, amén, aleluya. Eso es lo que dicen estos ancianos. ¿Y de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de que la madurez espiritual nos permite entender la importancia del silencio, la importancia de la contemplación, la importancia de no ser locuaces. La locuacidad es hablar de más. Y estos ancianos no hablaron de más. Seguramente ellos podían decir más cosas, como sucedió en los demás pasajes. Ellos podían exaltar más al Señor, decir más cosas hacia Él. Pero en esta ocasión solamente dicen, amén, aleluya. Y esto nos muestra que ellos se quedan al final, que ellos se sientan al final, ¿sí? Comenzaron a hablar mucho, pero al final solo dicen amén. Fueron como puntas de lanzas, como pioneros, ¿sí? Pero entendieron cuándo había terminado su función y su ministración. Y solamente decían amén y aleluya. Así que mis hermanos, en la primera aparición, para hacer un repaso rápido, vemos que lo que la Escritura nos muestra acerca de los ancianos es que no tenían ego. En la segunda aparición nos muestra acerca de que ellos entendían la revelación de la victoria de Cristo como el león. La tercera aparición nos muestra de que ellos intercedían por sus hermanos. La cuarta aparición nos muestra que ellos buscaban que sus hermanos o su hermano tuviese revelación, recibiese revelación. Así ellos quedasen en ese momento como alguien que no supiese o no conociese la respuesta. En la quinta aparición, que ellos entendían las señales de los tiempos, ¿sí? En la sexta aparición, que no tenían envidia, sino que disfrutaban las riquezas que el Señor les daba a otros. Y en la séptima aparición vemos la importancia del silencio del alma, de quedarse atrás, de solamente contemplar al Señor. Para finalizar, hermanos, este compartir, quiero mencionar algo adicional de estos 24 ancianos. De estas 7 apariciones de los 24 ancianos, en 6 apariciones se muestran 2 palabras o 2 actividades que ellos siempre hacen. Y es postrarse y adorar. Siempre se postraban y adoraban. Esas 2 palabras, postrarse y adorar. Y sucede exactamente 6 veces que nos habla del número del hombre, porque tiene que ver con postrar la humanidad, con humillarse a sí mismos. La importancia de nosotros como seres humanos, ¿sí? Llevar constantemente a los pies de Cristo nuestra humanidad. Esa palabra adoración es una palabra que en griego significa o es proskuneo. Mire lo que significa. Besar como el perro lame la mano del amo. Eso es lo que significa adoración. Hay una diferencia entre adorar y alabar. ¿Sí? La adoración no son canciones suaves para el Señor
y la alabanza no son canciones, digamos, más agitadas para el Señor. Esa no es la diferencia bíblica. La diferencia bíblica es que la adoración es una condición del corazón y la alabanza es una expresión de la adoración. La alabanza es una exaltación al Señor, ¿sí? Pero se basa en un estado de adoración. El Señor quiere que nosotros lo alabemos y lo adoremos. Lo alabemos, ¿sí? Expresándole a Él su grandeza. Usamos los instrumentos para que nos acompañen, ¿sí? Pero la alabanza es exaltarlo a Él, que procede de un estado y una condición de adoración. La palabra adoración significa besar como el perro lame la mano del amo. Mire lo que significa esto. Nos habla de un estado profundo de humillación y eso nos recuerda a Gedeón. Recuerdan a Gedeón, cómo el Señor tomó un grupo pequeño para que fuese con Gedeón. Y ese grupo pequeño eran únicamente aquellos que se habían agachado a beber las aguas como perros. Allí vemos a los adoradores en espíritu y en verdad que el Señor nos muestra en Juan capítulo 4, cuando tiene este encuentro con la samaritana. Entonces, esto es la adoración. Y esto hace parte de la expresión de los vencedores y de la madurez espiritual, la naturaleza de Cristo que se impregna en nosotros y nos lleva a tener una condición, un corazón de adoración. La segunda palabra es postrarse. Esa palabra postrar significa, es pipto en el griego y significa caer derribado. El antónimo de esta palabra se encuentra en Hechos capítulo 7, ¿sí? Cuando Esteban está mencionando a los judíos y está hablándoles acerca del Señor, pero antes de esto les presenta una palabra de arrepentimiento y les dice que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Bueno, esa palabra resistir es antipipto. Es la palabra, es el antónimo de pipto, es el antónimo de postrarse. Así que el antónimo de postrarse es resistir. Mire lo interesante, esto nos está hablando acerca de dejarnos derribar por el Señor. Esto acompañó las descripciones de los 24 ancianos de sus apariciones 6 veces y nos muestra la importancia de tener un estado, una condición de adoradores, ¿sí? Y de postrarnos delante del Señor, de todo lo que se manifiesta en la participación de estos ancianos, lo que realmente prevaleció constantemente fue el postrarse y el adorar. Qué interesante, mis hermanos, qué interesante. A veces nosotros queremos ir al cielo, ¿sí? Pero no nos comportamos en la tierra como si estuviésemos en Él. El Señor quiere tener delante de Él personas que tengan madurez espiritual, ¿sí? Que venzan, ¿sí? Que entiendan la importancia de postrarse y adorar, y que en ellos sea fabricado el carácter de Cristo. Que cada una de estas características que vemos en estos 24 ancianos, que son de alguna manera una tipología de los vencedores, ¿sí? Sea impartido a nuestra vida, sea impregnado a nuestra vida, sea desarrollado en nuestro corazón y de alguna forma podamos entender y experimentar esta realidad. Y es que todo lo que somos y todo lo que tenemos es para rendirlo al Señor, al punto de olvidarnos de nosotros mismos y únicamente contemplarlo a Él, hasta solamente decir amén y aleluya. Muchas bendiciones, mis hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Gracia y paz.